y agradecer a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Mi nombre es Diana Rivera, soy asesora comercial de Trust Group. Somos una compañía con más de 16 años de trayectoria, la cual opera a través de 4 verticales de negocio, lo que nos ha permitido alcanzar más de 6.000 casos de éxito. A continuación presentaré nuestras líneas de negocio. Iniciamos con TG Legal, temas relacionados en derecho laboral y familia. A continuación viene TG Pensiones. Allí brindamos asesoría y representación legal especializada a colombianos que presenten inconsistencias con su pensión. Handel, tu aliado en Colombia. Allí ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país, en trámites notariales y más. Aproximadamente tendremos servicios especializados para el adulto mayor. En Fora es nuestra línea educativa en donde ofrecemos programas de educación formal y no formal en metodología virtual y presencial. Tenemos alianzas con las instituciones educativas de alta calidad. Por último, está el Club TG, es nuestro plan de fidelización que ha sido creado pensando en el bienestar de nuestros clientes, en donde podrán disfrutar de distintos beneficios. Hoy en día contamos con un aliado en el plan de referidos y se trata de plan leal de fidelización, donde nuestros clientes podrán disfrutar más de 700 marcas aliadas acumulando y redimiendo Leal Coins. El objetivo de este espacio es poder brindarles información acerca de las reducciones de salario y cambios de la jornada laboral en los contratos de trabajo como consecuencia de la emergencia sanitaria actual. Lo anterior con apoyo del profesional y abogado John Gamboa. Bueno, nuestro abogado es de la Universidad Santo Tomás, especializado en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta más de 4 años de experiencia laboral en la rama judicial en distintos juzgados laborales del circuito. Ha desempeñado funciones relacionadas con la sustentación y trámite de procesos ordinarios, ejecutivos, fueros sindicales, acciones de tutela e incidentes de desacato. Bueno, antes de dar paso al abogado, queremos informarles a todos los participantes que en la parte inferior de sus pantallas encontrarán un botón para realizar sus preguntas, las cuales estaremos resolviendo a medida que avanza la conferencia. También para resolver algunas inquietudes en vivo. Si por alguna razón no alcanzamos a responder todas sus inquietudes, invitamos a dejar sus datos de contacto para que un asesor se comunique con ustedes después de la charla y le brinde una asesoría más personalizada, pues de acuerdo a su situación puntual. Todos los micrófonos y cámaras estarán deshabilitadas durante la charla para que no se presenten inconvenientes de comunicación. Una vez pasemos a la ronda de preguntas, se indicará a la persona que realizará la pregunta y nosotros activaremos el micrófono. En este momento le cedemos la palabra al abogado John Gamboa. Gracias, buenos días a todos los presentes. Muchísimo gusto de tenerlos acá nuevamente en esta nueva charla que les presentamos. Eh, Obviamente hemos hablado sobre cómo el COVID cambió las relaciones laborales y sin embargo, aclarando y profundizando un poco en este tema, vamos a abordar ahora la revisión de las reducciones de salarios y los cambios de la jornada laboral en los contratos de trabajo. Yo les voy a hacer, obviamente, un recorderis también dentro de esta conversación acerca de la charla pasada, como para tratar en una pequeña parte el tema de la suspensión, pero sin embargo, vamos a profundizar en los temas de reducción de salarios y cambios de la jornada, como ya lo dice el título de nuestra charla del día de hoy. Entonces, lo más importante siempre es comenzar como por un contexto. Y en ese orden, yo les traigo una especie de preámbulo acerca de qué es un contrato de trabajo. Digamos que siempre debemos empezar aclarando algunos conceptos, por muy básicos que nos parezcan,
Y en esta oportunidad el contrato de trabajo se entiende que es aquel por el cual una persona natural, hablando de personas humanas, persona natural, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, bien sea natural o jurídica, como ustedes saben, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Entonces, en ese orden se llama quien presta el servicio, se denomina trabajador, y quien lo recibe y lo remunera se llama empleador. Y obviamente su remuneración se denomina salario, cualquiera sea su forma, ya sea en dinero o en especie. ¿Listo? Entonces, una vez aclarado esta situación, eh, vamos a pasar al siguiente concepto acerca de qué es el salario. Eh, Se me hace importante también indicárselos porque el salario no está definido como tal en la ley, sino más o menos se habla de salario como la remuneración ordinaria, fija o variable, y todo lo que recibe el trabajador en dinero, en especie, como contraprestación directa de su servicio, independientemente de la forma de denominación que se le adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones, el trabajo suplementario de horas extra, el valor del descanso obligatorio, los porcentajes sobre ventas, las comisiones, todo eso se puede denominar salario. Es todo lo que el trabajador recibe. ¿Por qué estoy definiendo esto del salario? Porque vamos a hablar sobre la reducción del salario. Entonces, si vamos a hablar que voy a reducir al trabajador una parte del salario, necesariamente necesito saber qué es el salario y el origen de estos conceptos para así tener una claridad y poder ver cada caso en concreto sobre su afectación. En ese orden, encontramos que existen varias clases de salario, como el salario en especie, el salario integral y el salario fijo o variable. Esto lo hago de una forma muy resumida para que pueda ser de mayor comprensión para ustedes. Eh, una vez más les aclaro que esta charla está dirigida a personas digamos que no tienen conocimientos especializados en derecho, específicamente en derecho laboral, personas que son trabajadores, personas que son empleadores y que de alguna manera necesitan orientación en temas laborales. Pueden estar pasándole estos casos a ustedes o a sus familiares y amigos. Entonces la idea es que cualquiera pueda percibir los conceptos básicos de derecho laboral y es una manera, digamos, que la empresa TG Consultores ha decidido brindar a los clientes y a las personas que estén interesadas en nuestros servicios. Entonces, pasando directamente entonces a las clases de salario, vemos que existe un salario en especie, que se entiende que pues salario en especie es toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como prestación directa de su servicio, como por ejemplo la alimentación, la habitación o el vestuario que su empleador le suministra a él o a su familia. Recordemos que no se puede constituir y conformar más del 50% de la totalidad del salario en especie. O sea, yo le puedo dar salario en especie a un trabajador, pero esto no puede constituir más del 50% de lo que se denomina salario. Que como les refería anteriormente, el salario hace parte de todos los ingresos que tiene el trabajador como la prestación directa de su servicio. En cuanto al salario integral, muchos de ustedes han escuchado personas que sean beneficiarios de este tipo de salario y es básicamente cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya por esa razón se entiende que tiene salario integral. ¿Qué supone el salario integral? Que este compensa el valor de las prestaciones, los recargos, los beneficios. ¿Y qué beneficios? Como el trabajo nocturno, el extraordinario o el dominical y festivo. Entonces, en ese orden, estos 10 salarios mínimos que recibe un trabajador compensan prácticamente esos recargos que les acabo de mencionar. Entonces, digamos que es una especie de salario eh, muy concreto para determinadas personas. Y más, eh, se tiene también para las primas, para las cesantías, para sus intereses, para los subsidios, para los suministros en especie y todo lo que incluya pues, lo que el empleador quiera estipular, excepto las vacaciones. También tenemos el salario fijo y variable,
entendiéndose como que el fijo es el que se paga el mismo valor en cada periodo o en cada mes. Un ejemplo, usted tiene una secretaria, usted a su secretaria la contrató por 800.000 pesos. Entonces, todos los meses su secretaria va a recibir 800.000 pesos. Eso es un salario fijo. El salario variable ya es aquel que tiene, que no se paga en función de un periodo de tiempo, valga la redundancia, sino en función de lo que el trabajador hace. Es decir, usted contrata un vendedor. El salario del vendedor dependerá de las ventas que haga. O sea, obviamente habrá una base, pero dependerá de las bases de las ventas que haga, y eso cambiará o variará sus ingresos. Por eso se llama variable. Entonces, aquí también es muy importante que ustedes hayan tenido esta explicación para los efectos liquidatorios y para los efectos de reducción de salarios o de suspensión del contrato. Pasamos entonces a la jornada laboral. Ya tenemos los dos conceptos, ya tenemos el primer concepto, que es el concepto de los salarios. Pasamos entonces a la jornada laboral con la misma pregunta que hicimos al principio del salario. ¿Qué es la jornada laboral? La jornada laboral es el horario en que los trabajadores tienen que cumplir diariamente, digámoslo así, y que se ha acordado entre las partes al firmar el contrato de trabajo. Eso es lo que llamamos jornada ordinaria. Entonces, es el horario en el que se cumplen las labores del trabajador. ¿Listo? Vemos que la ley dispone una jornada laboral máxima en Colombia. Aquí voy a hacer una aclaración, un paréntesis. El Código Sustantivo del Trabajo, que es la ley laboral en Colombia, establece unos mínimos, unos pisos y unos techos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el derecho laboral es muy proteccionista. Entonces, busca que por lo menos se garanticen o se tengan ciertos puntos de partida desde un inicio o ciertos topes hacia un final. En el caso de la jornada laboral, el mismo Código Sustantivo del Trabajo puso un piso, un punto de partida, que es un trabajador puede trabajar en Colombia 8 horas diarias y 48 horas semanales. Si usted lo contrata por menos, está bien, pero máximo su jornada debe ser en estos términos. Entonces, si usted quiere que trabaje más, tendrá entonces que pagar horas extra. Si usted quiere que trabaje más, tendrá que mirar cómo funcionan los turnos, porque por más de que haga horas extra, no puede hacer 100 horas extra, no puede trabajar de largo. Entonces, hay unas limitaciones que le pone la ley para proteger al trabajador. Entonces, sabemos que la jornada laboral en Colombia máxima, es decir, el techo, es de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. En ese orden, vemos que hay también unos trabajadores que se exceptúan de esta, digamos que de esta característica, que son los trabajadores de dirección y confianza. ¿Qué pasa con estos trabajadores? Como su nombre lo indica, hacen parte de la confianza depositada por su empleador y la necesidad de que dirijan determinadas características o de determinados trabajos en la ejecución de la labor. Entonces, como son de dirección y confianza, también se les dice manejo y confianza y demás, eh, exactamente están excluidos de esa jornada laboral máxima que les estoy enseñando acá, de las 8 horas diarias y 48 a la semana, y es decir que no les son aplicables el límite máximo y pueden tener una jornada superior de acuerdo pues a la naturaleza de su cargo. Fíjense que este tipo de personas no tendrían entonces lugar a que les paguen horas extra o que les paguen algún tipo de recargo nocturno por esa connotación. Entonces, digamos que acá en este punto vale la pena resaltar la especificidad del cargo que ellos ocupan y que de alguna manera depende de las características propias de cada trabajador. Luego pasamos a la jornada laboral en el servicio doméstico,
donde encontramos que pues aquellos trabajadores también están excluidos de la jornada laboral máxima, por lo tanto pues estos deben laborar más allá de las 8 horas diarias. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dispuesto que estos trabajadores no deben laborar más allá de 10 horas diarias, es decir, que su máxima jornada laboral es de 10 horas. ¿Por qué? Entendiendo que, digamos, en algunos casos, en el servicio doméstico, pues habitan en el lugar de trabajo, no hacen gastos o tiempo de movilización y pues por la labor. Es que inicialmente yo sé que es un trabajo de dignidad y demás, sin embargo, pues estamos hablando de un código de hace 70 años, entonces pues la labor no estaba tan regulada en aquella época, por eso la Corte vino a poner ese freno eh, recientemente. Vemos entonces que eh, al hablar de salario y al hablar de jornada, pues vemos que con el COVID-19 esto se ha imposibilitado un poco. Si ustedes observan en sus casos concretos o en el de sus familiares y amigos, eh, muchas personas no pueden atender la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 a la semana porque se están topando con un problema tanto de cuarentena como de imposibilidad para atender esas jornadas. Entonces, es muy importante hablar en este momento acerca de cómo el COVID cambió las relaciones laborales. Lo que les dije al principio va a ser un pequeño resumen de nuestra charla general sobre cómo el COVID cambió las relaciones laborales, simplemente para hacer un pequeño paréntesis aquí en este tema de cambios de jornada y reducción de salarios. Precisamente ustedes han encontrado que como no se pudieron seguir ejecutando ordinariamente los contratos laborales, pues algunos empleadores tomaron la decisión de suspender el contrato de trabajo. Entonces, esa suspensión, que no es nada más que interrumpir temporalmente la prestación laboral, sin que por ello pues, se extinga en la empresa el contrato, y que trae dos características tanto para el trabajador como para la empresa, entendiéndose que para el trabajador se interrumpe la obligación de prestar el servicio prometido a la empresa y para la empresa se interrumpe la de pagarle al trabajador los salarios de esos lapsos y las prestaciones sociales, tales como cesantías, intereses, vacaciones, entre otras. Eh, esta razón fue la primera que se empezó a utilizar en Colombia. Estoy hablando como si esto fuera un caso nuevo y de alguna manera lo es. El COVID-19 de alguna manera cambió las relaciones laborales, de manera inmediata, casi que obligó a que muchas personas tomaran decisiones eh, y eso nos lleva a plantearnos que la primera opción era la suspensión. ¿Y por qué la suspensión del contrato? Fíjense que la norma habla que puede haber suspensión, existen más casos, yo cito aquí tres: cuando hay un caso fortuito o una fuerza mayor, cuando existe una licencia no remunerada o cuando hay suspensión de actividades de la empresa hasta por 120 días. En el caso que se está aplicando actualmente por fuerza mayor o caso fortuito, se entiende como aquella imposibilidad y externalidad que le impide al empleador pues seguir abriendo las puertas de su empresa, seguir dando la posibilidad de que los trabajadores y que los clientes acudan y a él no puede seguir recibiendo ingresos, entonces suspende el contrato. Digamos que eso es lo que hemos tenido en la conversación de cómo el COVID cambió las relaciones laborales, que acá se la resumo, pero que trae como consecuencia necesariamente la suspensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hecho imprevisible, irresistible. En la otra conversación hablábamos que son hechos imprevisibles y irresistibles como hechos de la naturaleza, como el apresamiento de enemigos, como un terremoto, como una inundación, como un naufragio. Aquí pues lo estamos aplicando también, como lo dice la norma, a los actos de autoridad, a los actos de un funcionario público. En este caso, el presidente ordenó el aislamiento, entonces no tengo la culpa de que el presidente haya ordenado el aislamiento, entonces en ese orden, eh,
no hay lugar a continuar el contrato y lo vamos a suspender temporalmente por caso fortuito fuerza mayor. Lo mismo con el tema de las licencias no remuneradas, que algunos trabajadores tienen la potestad de solicitársela al empleador cuando van a hacer algún tema, digamos, personal, pueden pedir una licencia, pero en los tiempos del COVID hemos visto que algunas empresas están pidiendo licencias no remuneradas. Para evitar meterse con el caso fortuito y fuerza mayor. Y también tenemos el tema de la suspensión de las actividades de la empresa hasta por 120 días, cuando ya toda la empresa se ve imposibilitada para seguir prestando sus servicios por alteraciones en el orden económico. Entonces, digamos que resumiendo un poco, ¿por qué estoy hablando de suspensión del contrato de trabajo cuando estamos hablando una charla sobre la reducción de la jornada laboral o la reducción del contrato, perdón, la reducción del salario? ¿Por qué estoy mezclando suspensión y estos asuntos? Porque la suspensión del contrato, que es la primera razón y la primera medida que estaban tomando las empresas antes de que pasara todo, cuando empezó inicialmente la pandemia en el 18 de marzo, fue la primera razón suspender los contratos porque les quedaba fácil decir no les sigo pagando y quédese en su casa sin un ingreso. Entonces, ¿qué se dijo? El Ministerio del Trabajo dijo no, inicialmente dijo, no, eso no se puede hacer, no todos los casos son caso fortuito, fuerza mayor, por favor tomen otras medidas. Entonces después hubo otra discusión, no, pero como el ministerio, que es un órgano político, puede tomar ese tipo de decisiones, si eso es porque es lo que es una decisión política del ministro y a su vez de la presidencia de la República, que también es un órgano político, esas son decisiones del gobierno. Entonces vino toda una discusión. El ministerio terminó expidiendo una circular informativa a los trabajadores y en esta circular la llamamos las alternativas laborales a la crisis del COVID-19 para no llegar a la suspensión del contrato. Y entonces ahí es donde vamos entonces a encontrar pues las alternativas de esta conferencia. Entonces, si bien escuchamos conceptos de trabajo en casa, teletrabajo, acá venimos aterrizando entonces a la jornada laboral flexible. Entonces ya vamos acercándonos a una parte del título de esta conferencia, la jornada laboral flexible. ¿Por qué? Porque entonces tenemos a un trabajador que está en la casa sin ningún ingreso, un trabajador que tiene deudas, que tiene familia, que tiene personas a cargo, que tiene una connotación importante de salud, cualquier otra eventualidad, hasta por la misma empresa, no tanto por el trabajo, sino por la misma empresa. Me quiero reinventar, quiero seguir prestando mis servicios como empresa bajo la modalidad de el internet, de la internet, entonces vamos a hacer una tienda electrónica y vamos a distribuir nuestros productos ahora de manera virtual con una empresa de mensajería, pero sigo funcionando. Entonces, igual necesito mis trabajadores. Entonces, fíjense que el ministerio dijo, miren, no todo es suspensión del contrato de trabajo, vamos a crear entonces alternativas. Una de las alternativas entonces nace siendo la jornada laboral flexible. Eh, ¿Qué tenemos en la jornada laboral flexible? ¿Qué significa eso? ¿Eso qué es? Entonces, la jornada laboral flexible, y como regla general, pues indica que puede ser establecida la jornada por el empleador y fijarse pues en los lineamientos establecidos que les indiqué ahorita, que son 8 horas diarias y 48 semanales. No obstante, ese límite puede ser repartido de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y como máximo hasta 10 horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario o un tema así. Entonces, ¿cómo explico mejor eso que les acabo de indicar para que quede un poco claro? Acá vamos a encontrar, yo tengo una tablita, bueno, les voy a compartir esta tablita que tengo acá eh, para explicar un poco eh, cómo podría yo repartir estas, estas horas de trabajo. Entonces, permítame un momento. Mira, ustedes están viendo en la pantalla entonces que encontramos unos días de la semana. ¿Listo?
Ustedes ven que aparece el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hablando de los 8 horas diarias y 48 a la semana. Digamos, no tengamos en cuenta esta segunda casilla, sino solamente los días de la semana. Normalmente, usted trabajaría el lunes 8 horas, el martes 8 horas, el miércoles 8 horas, el jueves hasta el sábado. Y eso le daría sus 48 horas mínimo. ¿Qué pasa con esta modalidad? Me están diciendo que yo puedo repartir en los días de la semana, cambiar las horas, es decir, flexibilizar, es decir, hacer flexible esa jornada. Entonces, si vamos a hacer flexible esa jornada, vamos a hacer como mínimo 4 horas. Vamos a mandar al trabajador a sus labores 4 horas al día. Y como máximo, le puedo mandar a trabajar 10 horas a su casa. Al trabajo, perdón, al trabajo. 10 horas. Entonces puedo reducir de 8 a 4 o puedo ampliar de 8 a 10, sin que la suma de todos los días de la semana exceda los 48 horas. ¿Listo? Entonces, aquí yo puse un ejemplo. Entonces, como por temas de movilidad y de cuarentena y demás, todos los cambios que se vendrán ahorita, cuando comiencen a ampliarse las exclusiones de los trabajadores, y para que no se choquen con la hora pico y demás en el transporte, sobre todo en las grandes ciudades, podemos fijar entonces una hora, decirle al trabajador, el lunes usted va a trabajar 4 horas. ¿Por qué? Porque el lunes es el día de mayor afluencia de personas, entonces ese día usted va a entrar a trabajar a las 10 de la mañana y va a salir a mediodía, digamos, para cumpliendo, digamos, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía, 1 de la tarde, entonces va a trabajar hasta la 1 de la tarde. ¿Listo? Y va a trabajar 4 horas diarias. No obstante, el martes va a entrar más temprano y va a salir más tarde, para un total de haber trabajado 10 horas diarias. El siguiente día, usted va a trabajar 6 horas diarias. Como salió tarde, pues del día anterior, pues va a entrar un poco más tarde, pero va a trabajar 6 horas. El siguiente día va a volver a trabajar las 10 horas. Igual esto se puede cambiar casi que al acomodo del empleador, siempre y cuando se respeten los rangos de 4 horas mínimo y máximo 10 horas. Finalmente, el sábado terminó trabajando 10 horas a manera de ejemplo y cumplió con su jornada laboral de 48 horas. Este es el primer ejemplo de cómo se cambia entonces el tema de la jornada laboral. Entonces, es la primera opción que dictó el ministerio, pero no porque se lo haya inventado el ministerio, sino porque ya existía en la norma. El Código Sustantivo del Trabajo ya traía dichos lineamientos, pues desde hace mucho tiempo, pero pues el ministerio se encargó, digámoslo así, de recordárselo a las empresas que hicieran uso de eso. Y fíjense que de alguna manera puede llegar a ser práctico y les puede ayudar a ciertos sectores. Yo no digo que esto se debe aplicar de manera integral, pero determinadas labores sí se pueden hacer en estos horarios, precisamente evitando las horas pico, los trancones, la mayor afluencia de personas en la calle, en todas las partes como se maneje. Y también, si es con jornadas de 10 horas, pues entrando más temprano, saliendo más tarde, pues para evitar eso, sabiendo que el otro día pues va a trabajar menos. Realmente es una manera, digamos que, de ayuda para concertar esto. Me estaban diciendo por interno que no se estaba reflejando la tabla. No importa, yo la voy a compartir. Igual espero haber sido claro, si no en la etapa de preguntas puedo aclarar el tema. La tabla, lo que le digo, digamos que aclaran un poco por si faltó el tema completo. Lunes a sábado son los días que trabaja un trabajador normalmente, valga la redundancia. 8 horas diarias, 48 a la semana. Voy a cambiar la jornada, voy a flexibilizar, vamos a hacerlo flexible. El lunes va a trabajar 4, el, el martes 6, el miércoles 10, así hasta que se complete 48. En la etapa de preguntas intentamos proyectar la tabla para que se vea, no es nada del otro mundo, era más como para manera explicativa, pero igual vamos a continuar y espero que haya quedado claro el concepto de que yo puedo flexibilizar las 8 horas diarias y las 48 a la semana en esta primera forma de flexibilización, que es por la forma de turnos. Aquí obviamente, si el trabajador trabaja las 10 horas diarias y sale, pues no hay lugar a recargo por horas extra,
porque finalmente se están utilizando esas 48 horas diarias, a la semana. Perdón. Pasamos entonces a el siguiente asunto que se dijo en la circular 033 del Ministerio del Trabajo. Resulta entonces que allí se habló de la modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Si ustedes se fijan, hay muchas decisiones y alternativas que dictó el Ministerio del Trabajo. Las vemos aquí en esta diapositiva y las vemos en la siguiente. Estas hacen parte de la otra conversación de cómo el COVID cambió las relaciones laborales, que la pueden ver en nuestra página en Facebook. Ahí está el stream de cuando se dictó. Por eso no estoy haciendo énfasis en esta oportunidad. Únicamente recuerden, estamos haciendo énfasis en la jornada laboral flexible y ahora vamos a hacer énfasis en la modificación de la jornada laboral y concertación del salario. Entonces, resulta también que los trabajadores y los empleadores pueden de manera concertada variar, de manera concertada, subrayado ahí, concertada, variar las condiciones del contrato de trabajo. Entre ellas, pues tenemos la jornada laboral, mediante la cual se realiza la labor prometida, y dependiendo obviamente de las necesidades del servicio y en atención a la emergencia sanitaria del COVID-19 y las medidas que se adoptaron por el gobierno nacional. Igualmente, como estamos hablando de una situación ocasional, transitoria y excepcional, pues obviamente con incidencia directa de la economía nacional, pues de todo este asunto, resulta pues que los trabajadores y los empleadores también de manera concertada y solo durante la emergencia sanitaria, eso sí lo dejó claro el ministerio, y por escrito, obviamente, podrán buscar alternativas que garanticen la estabilidad del empleo. Precisamente acá nos devolvemos a la suspensión. Si bien la suspensión no interrumpe el vínculo laboral, porque como su nombre lo indica, lo suspende, pues la verdad la estabilidad en el empleo no es que se vea muy amparada en esa circunstancia, porque pues finalmente no hay ingresos para el trabajador. Entonces, cuando se busca una fórmula consensuada para garantizar la estabilidad en el empleo por parte del trabajador y obviamente pues con la acuerdo de voluntades de los dos, se pueden modificar los acuerdos contractuales que ya estén firmados desde un inicio cuando el trabajador firmó su contrato de trabajo. Entonces, ¿qué aparece en un contrato de trabajo normalmente? O por defecto, mejor dicho. Aparece el salario, aparece la jornada laboral, aparecen las funciones, la carga laboral y demás. Entonces, en ese acuerdo concertado se pueden dar esas modificaciones. En el caso también en concreto, encontramos que hay un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que habla específicamente de la revisión de los contratos. Me permito leerlo a continuación. Tengo aquí la ley a la mano para una mayor comprensión de ustedes y específicamente se habla de la revisión de los contratos de trabajo cuando sobrevengan ciertos hechos de orden económico y social. Dice la norma en mención, artículo 50. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Entonces, si analizamos el caso concreto del COVID-19, nos encontramos ante circunstancias derivadas del COVID-19, o sea, no por el solo hecho del virus, sino por las consecuencias de ese virus, sobrevinieron pues imprevistos y graves alteraciones a la normalidad económica. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Pues que las empresas no están teniendo clientes, los locales comerciales no están abiertos, el gremio de los gimnasios no está trabajando, las discotecas no están funcionando. Y así para hablar casi que de todas las actividades económicas. Pongo estos porque son los más normales que uno puede percibir. Sin embargo, hay muchas actividades económicas que no pudieron seguir en utilización y en funcionamiento. Y entonces podemos hablar de graves alteraciones de la normalidad económica. Entonces, en virtud de ese artículo 50,
el ministerio también dice en esa resolución, oiga, mire, puede darse entonces lugar a modificar el contrato de trabajo por esta vez, por esta razón, por estas circunstancias de graves alteraciones económicas en lo atinente a salario, jornada laboral o carga pues, de laboral que desarrollan los trabajadores. Entonces, obviamente el ministerio dice, es importante indicar que no podrán renunciar a ninguno de sus derechos laborales, pues de los que están contenidos en la norma laboral, tales como la prima de servicio, la cesantía, los intereses a las cesantías, la dotación, como tampoco pues a los descansos remunerados como las vacaciones, los descansos dominicales, los días festivos y tampoco a las horas extras y recargos. Obviamente pues no se va a renunciar a eso, pero de alguna manera sí se concertará para revisarlos y tomar decisiones al respecto. Y es cuando agotamos entonces la segunda parte del título de esta conferencia, las modificaciones a la jornada laboral y al salario. Entonces, aquí viene, entonces, dentro de esta conversación, el caso concreto de lo que nos tiene aquí presentes el día de hoy. Entonces, desmejoramiento de las relaciones laborales, ¿será que esto puede constituir un desmejoramiento de las relaciones laborales? Es la pregunta que hago en este momento. Pues digamos que podríamos hablar que depende, y depende de la persona y del caso en concreto. Algunas empresas han tomado nota de todas estas directrices, tanto legales como de las circulares emitidas por el ministerio. Se han sabido asesorar, porque pues una asesoría no necesariamente es lo que menos pueda perder yo, sino la mejor decisión que no me perjudique en el futuro, porque acá en un pequeño paréntesis que hago es, esto indudablemente en el futuro va a traer muchas demandas. También está trayendo tutelas. Entonces, la mejor decisión es algo que se adapte a la ley, pero que también que proteja a los trabajadores, porque todos necesitamos de un ingreso para vivir. Entonces, si me preguntan, ¿hay desmejoramiento de las relaciones laborales? Yo creo que sí, pero determinando cada caso en concreto. Fíjense que, pues el contrato de trabajo, y aquí vamos a desarrollar otro concepto. El contrato de trabajo se firma con unas condiciones como salario, horario de trabajo, lugar de trabajo, funciones del trabajador y condiciones que se deben mantener. Eso lo dije ahorita hace unos instantes. Sin embargo, se hace necesario, o si se hace necesario, mejor dicho, un cambio que implique para el trabajador un menor ingreso o bien sea un exceso de trabajo sin la correspondiente prestación salarial, pues se considerará como un desmejoramiento de las relaciones laborales. Es decir, si usted lo mandan a trabajar a la casa y le están diciendo, mire, como usted está en su casa, no le voy a entregar auxilio de transporte. Adicionalmente, le voy a reducir su salario al mínimo. Y adicionalmente, usted me tiene que contestar a toda hora, porque como está en su casa, usted está ya tranquilo. Entonces usted me contesta a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, dependiendo las condiciones que tenga. Entonces fíjense, eso está constituyendo un desmejoramiento. Primero, en el salario. Segundo, en la jornada laboral y en la carga laboral. Entonces, si no hay una justificación válida que pueda apoyar esa razón, sí podríamos hablar de un desmejoramiento de las relaciones laborales. Ahora, en cuanto al ingreso, pues no toda la disminución de los ingresos se constituye un desmejoramiento. Recordemos que el desmejoramiento del ingreso puede obedecer a una disminución directa del salario o mediante medidas indirectas como la disminución de una jornada o cambiar las funciones del trabajador, pues lo cual implica una menor remuneración o trasladar al trabajador a un lugar que implique para él mayores riesgos de transporte. Un ejemplo, tenemos a un vendedor, el vendedor pues obviamente se hacía un salario alto y ganaba muchas comisiones y tenía un salario, haga usted de cuenta, de 5 millones. Obviamente ante el COVID y mandarlo a la casa y revisar su contrato, pues primero hay una disminución de su salario automática por el hecho de que no está devengando comisiones. Segundo, el empleador lo enfrenta y le dice, mire, es que usted ya ni siquiera puede vender zapatos. Entonces, eh, también le voy a reducir su salario base, que era de 2 millones de pesos, a 1 millón de pesos. Entonces, fíjense que aquí hay dos tipos de disminución.
la disminución automática por la crisis y la disminución que toma en cuenta el empleador, precisamente porque igual el trabajador tampoco puede generar ingresos. Entonces, ahí vemos que el trabajador no le está diciendo que haga o siga haciendo las mismas funciones, porque pues físicamente no las puede hacer y por ello le está disminuyendo el salario. Entonces, en ese caso, podríamos de alguna manera decir, no es culpa del empleador tampoco, es culpa de las circunstancias. Si en cambio usted le dijera, no, es que igual le vamos a hacer eso, pero usted tiene que mirar cómo sale y cómo vende, ahí sí, pues no existiría entonces esa proporción. Entonces, esto hay que mirarlo en cada caso en concreto y dependiendo de las circunstancias, obviamente, pues de los trabajadores y del cargo que desempeñan. Recordemos que pues cada empresa tiene un objeto social y cada contrato tiene un objeto contractual. Entonces ahí miramos qué funciones tiene que desarrollar el trabajador y si se ven directamente afectadas por esa razón. Ahora, ¿existen razones válidas para desmejorar un contrato de trabajo? Pues sí, como lo estoy diciendo, eh, encontramos que el COVID-19, el artículo 50, permite pues desmejorar esas condiciones precisamente por la alteración del orden público y todo lo demás. Entonces, pues es probable que como sucede que pues, en virtud de la cuarentena decretada por el presidente, pues resulte imposible a cualquier empleador mantener las condiciones iniciales de su contrato y quizás pues le resulte algo razonable y comprensible la necesidad de mejorar esas condiciones laborales, ya que pues obviamente esto por sí solo justifica hacerlo, tomar esa decisión. Le resulta útil para no quebrarse, para no incumplir otro tipo de obligaciones, para preservar también la empresa como unidad económica que genera ingresos y que también le sirve a la sociedad. Entonces, es claro que la ley permite entonces, como manera de conclusión sobre este tema, es claro que la ley permite revisar un contrato de trabajo y esta revisión se puede hacer con el objetivo de desmejorar esas condiciones inicialmente pactadas, pero de una manera correcta, ¿sí? Entonces, precisamente aquí nacen unos consejos que me he encargado de buscar y de precisar para ustedes cuando se vayan a tomar estas decisiones. Estos consejos no es que me los haya inventado yo, estos están en documentos de orden constitucional, como en acciones de tutela, aparecen como unos lineamientos, eh, donde se dice, mire, primero, el primer consejo es que el hecho no haya sido previsto ni fuera previsible al momento de la celebración del contrato. Es decir, no es que yo ya le tenía planeado que le pudiera reducir el salario en este mes, sino fue por un hecho imprevisto. ¿Listo? Ese es el primer consejo. Para que usted, si usted es empleador, entonces se ampare y se proteja mejor por si eventualmente hay una tutela en su contra, una demanda más adelante, cuando habrán juzgados y demás. Entonces usted se ampare y diga, mire, yo hice este test, cumplí cada uno de los requisitos. Entonces, pues ya más de eso no puedo hacer. Yo estaba actuando bajo los parámetros de la buena fe. Y si usted es trabajador, entonces para que mire si su empleador por lo menos está cumpliendo con estos 5 consejos que yo les doy. Entonces, primero, repito, que no haya sido previsto ni fuera previsible al momento de la celebración del contrato. Muy importante. Segundo, que el hecho que produjo la modificación de las condiciones del contrato de trabajo haya ocurrido sin la intervención de las partes contratantes como el empleador y el trabajador. Entonces, pues, como su nombre lo indica, no existió voluntad directamente, ¿sí? Sino fue un hecho totalmente externo a mí. Yo no lo pude controlar. Además de que fue previsible, yo no lo pude controlar. Tercero, que el hecho genere un desequilibrio contractual entre los contratantes. Ah, pues es que resulta que yo soy dueño de un supermercado y a mí, pues la verdad, en vez de empobrecerme en la pandemia, me enriqueció porque nunca había vendido casi todo el almacén en un mes, luego volví, me abastecí y sigo vendiendo y ya la gente ya me hace fila para comprar. Entonces, ahí no hay un desequilibrio contractual, ahí sí hay un hecho imprevisible y hay un hecho, digamos, irresistible, ¿sí? Pero no hay un hecho que me genere un desequilibrio contractual ni económico.
Fíjense entonces la importancia de analizar cada caso en concreto. Entonces, que a pesar de esa alteración contractual, subsista o permanezca la posibilidad física de que la obligación se cumpla. Ah, no, pues es que acá yo sí los puedo seguir teniendo trabajando porque ellos, uno es el cajero, otro es el que hace el abastecimiento, otro es el que limpia. Entonces, fíjense que ellos pueden seguir prestando y cumpliendo pues su labor. En ese orden, el empleador puede también pagar y retribuir el servicio eh, de cualquier forma, ¿sí? Aquí se pueden también pactar arreglos. Fíjense que, como lo decía ahorita, existe un salario en especie, entonces si estamos ante una pandemia y yo no le puedo pagar, a pesar de que estoy teniendo ingresos, entonces yo le voy a decir, bueno, le voy a retribuir el 30% en mercado, en este caso específico. Entonces, aquí es muy importante analizar cada caso en concreto con estos tres consejos que les doy. Y encontramos que hay un procedimiento también para revisar los contratos y que estaban en la ley, que vuelvo y se las leo. Dice, todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, eso ya lo dije, y cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, lo que estamos hablando, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ella y mientras tanto el contrato de trabajo sigue con todo su vigor. Entonces, fíjense, la primera es por mutuo acuerdo, como la vemos aquí en pantalla, y la segunda es por vía judicial. Entonces, si no estamos de acuerdo, si yo pienso que mi empleador está tomando una decisión donde ese desmejoramiento lo está haciendo bajo artimañas, mentiras, bajo una causa ilegal, bajo, eh, digamos, razones que no son justas ni son obvias, entonces yo sí puedo por vía judicial decir que ese contrato no era revisable y por ende no se podían cambiar las cláusulas. Aquí aclaro y finalizo con este tema de acá, que es de manera concertada, por escrito, donde como en la práctica, como un otro sí. No, o en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Hay una imposición. Sin embargo, la ley dice que eso debe ser de mutuo acuerdo. Y si no es de mutuo acuerdo, por vía judicial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, llegamos finalmente entonces a las conclusiones. Vemos cómo el ministerio, cómo ha tenido una actitud proteccionista un poco más hacia los trabajadores. Recordemos que constitucionalmente los trabajadores tienen, por virtud de la Constitución, una protección que obviamente conlleva a que se le deben garantizar todos sus derechos fundamentales, además del derecho al trabajo. Esto lleva el ingreso, y el ingreso es el mínimo vital, y del mínimo vital se desprende el derecho a la vida, y del mínimo vital se desprende el derecho a la familia, a la salud, y todos los derechos que ustedes crean. Todo esto busca protegerse y más en una época de contingencia, en una época de pandemia. Debemos tener en cuenta que esto es un hecho sui generis, esto no ha pasado o no había pasado en Colombia de esta manera que afectara las relaciones laborales en esa instancia. Y si pasó con alguna gripe antigua, pues lo cierto es que todavía no había un avance como para tomar todas estas decisiones y no se habían hecho esas consideraciones en esta manera. Entonces estamos casi que hasta un hecho nuevo. Todos los casos los tenemos que mirar concretamente. Los invito a que miren la otra conferencia sobre cómo el COVID cambió las relaciones laborales, pero en un esquema general podemos encontrar que todos los casos cambian y todas las relaciones laborales deben analizarse en virtud del objeto social y el objeto contractual del trabajador para mirar las alternativas. También digo, la alternativa directa no siempre es la suspensión. El ministerio ha puesto los ejemplos que ya están en la ley, es decir, que no podemos hablar de otro aspecto nuevo, de pronto está siendo más permisivo como el trabajo en casa, pero todo va en virtud de lo que las partes dispongan y de la buena fe contractual. Entonces, si quiere pasamos entonces a la etapa de preguntas. Si quedó alguna duda sobre la flexibilización laboral, pues podemos también devolvernos. Sin embargo, aquí les aclaro, no sé si
persista duda sobre eso, también existe otra flexibilización laboral sobre, 30, sobre trabajar 36 horas. Si quieres, ahorita en la etapa de preguntas también podemos hablar sobre ella, pero en términos generales, esto es los cambios en la jornada laboral y los cambios en el salario. Entonces pasamos por favor, Diana, a la etapa de preguntas. Bueno, Si alguna vamos a persona dar paso a está algunas de las interesada. preguntas, por lo cual deben dar clic en el botón levantar la mano. Como les comentamos al inicio, vamos a intentar dar paso a la mayoría de personas, pero por tiempo, si alguna no fue resuelta, invitamos a que nos dejen sus datos de contacto. Entonces vamos a iniciar con la señora. Bueno, recuerdo que para hacer sus preguntas deben dar clic en el botón levantar la mano. Creo que la señora Clara Uribe había levantado la mano. Bueno, señora Clara Uribe, por favor. Bueno, la señora Luz Saldaña nos está levantando la mano, entonces vamos a dar inicio. Por favor, señora Clara, active su micrófono. Perdón, señora Luz. Gracias. Para una pregunta, para llegar a algún acuerdo de la disminución en los sueldos, ¿hay algún porcentaje o cómo se puede llegar a un mejor convenio? Claro que sí, mire, la ley establece, como yo les decía al principio, el código es muy proteccionista y establece unos pisos y unos techos. Aquí el piso mínimo es el salario mínimo. Entonces, yo no puedo hacer una reducción menos del mínimo. Sin embargo, tampoco establece un porcentaje de cuánto debe hacerse. Yo no puedo decir, en una alteración económica puedo reducir el salario hasta la mitad. Entonces, ya depende de las cuentas, literalmente, que tenga el empleador acerca de qué posibilidades tiene de pagar. He visto casos que si es de 2 millones, o bueno, salarios medianamente de ese talante, digamos, se reduce a la mitad. Ni tampoco el mínimo, pero tampoco, eh, digamos, inferior a 1 millón. Y obviamente depende de la labor, pero eso se hace de manera concertada. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, señora Luz, por su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para realizarle al doctor John Gamboa? Bueno, vamos a dar paso a la señora Ángela Lozada. Por favor, señora Ángela, active su micrófono. Eh, Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Si uno tiene que hacer una reducción de jornada, no flexibilizarla, sino hacer una reducción de jornada, ya no van a trabajar 48 horas, sino 25 horas. Eso también tiene que ser concertado y la disminución del salario porque es menos trabajo o uno puede, digamos, plantearlo sin necesidad de que sea concertado. Ok, mire, acá es un tema también que debo hacer la precisión, porque si estamos hablando que vamos a reducir el tiempo de trabajo, fíjense que ahí sí la ley no pone un tope, ahí yo podría pensar, entre comillas, en reducir el salario hasta incluso menos que el mínimo. ¿Sí? De pronto, si es un trabajador que se gana el mínimo, pero por 8 horas diarias, 48 a la semana, pero pues ya no va a trabajar a tiempo completo, ni de esa manera, pues yo sí puedo pensar en reducir. Obviamente, tampoco sin darle, no sé, una proporción que ustedes, por su lógica, digan, no, es que con esto no vive nadie, o con esto no come nadie, o con esto no puede subsistir una familia. Pero sí, obviamente se puede reducir la jornada, inclusive
a los tiempos que se tengan dispuestos por el empleador para prestar un servicio de manera más eficiente. Si usted piensa que por lo menos es más productivo en media jornada, ya sea que trabaje en las mañanas o en la tarde o desde 10 a 2 de la tarde, pues lo puede hacer. Digamos que tiene que quedar por escrito, que es lo importante, obviamente invocando pues las circunstancias específicas del trabajo que usted desempeña y hablar ya de la reducción del salario, dejando claro que está reduciendo el salario porque también está reduciendo la jornada. Y Fíjense que ahí, ahí no hay... no, perdón un segundito, y entonces ahí no tendría que ser, digamos, un otro sí, sino que puede ser una carta informativa, porque pues puede ser que diga que no quiere firmar. Pues es que mire, cuando estamos hablando de este tipo de cambios, y la norma sí lo dice, y lo que le explicaba, por eso yo hablaba de manera concertada, que Ujú. obviamente el otro sí es temporal, es transitorio y es excepcional, sí, obviamente es como para dejarle claro, mire, yo no es que se lo estoy reduciendo para siempre, es una decisión mientras esto. ¿Qué pasa en la práctica y qué es lo que uno utiliza? Obviamente ningún trabajador va a estar de acuerdo, pero en la práctica uno, y suena un poco feo, pero uno diría, mire, si yo no le puedo reducir la jornada porque usted no está de acuerdo, a mí me toca suspender el contrato. Y si suspendo el contrato, ahí sí usted no tiene ingreso, ¿sí? Porque no tengo de otra. O sea, si usted no le puede seguir pagando el salario, es que esta charla es para todos, tanto para empleadores, para trabajadores. Todos tienen que poner de su parte, porque estamos en una situación totalmente excepcional. Entonces, si usted no nos ayuda, nosotros tampoco le podemos ayudar. Si yo no veo que tengo la posibilidad de seguirle pagando y usted tampoco nos puede ayudar dando, pues aceptando dicha solicitud, yo no puedo hacer nada y tengo que suspender el contrato, dejando constancia que yo le presenté a usted esta alternativa. Que bueno, existen las alternativas que establece el Ministerio de Trabajo en Casa, de eh, vacaciones anticipadas y demás. Bueno, esa es otra discusión. Pero usted sí tomó una decisión tendiente a ayudar al trabajador y que al trabajador no quiso aceptarla. Entonces, es otra discusión. Pero más o Listo. menos así sería la respuesta. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. Bueno, muchas gracias. Vamos a realizar una pregunta en vivo. La señora Mariela Valencia nos indica que le generó una duda al artículo 50. En el caso de personas que se hallaban laborando por prestación de servicios por 3 meses, según el ordenador del gasto renovable, pero en razón a las restricciones no le fue renovado, ya que la labor se basaba en juegos y o dinámicas con la comunidad y otros no le renovaron dando la reducción del presupuesto. Ok, aquí antes que resolver esa pregunta voy a hacer una precisión. Nosotros en todas estas conferencias de relaciones laborales estamos literalmente hablando de relaciones laborales. Cuando hablamos de contrato de trabajo, entendiendo que existen unos elementos esenciales y un contrato. Si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios, ya estos no están amparados por la ley laboral. El contrato de servicios ya hace parte de otra especialidad, que es la especialidad comercial o civil, y como todo contrato es ley para las partes, ya tendrá que mirarse lo que dice el contrato respectivamente. ¿Sí? Yo no lo puedo tratar desde el punto de vista laboral porque aquí no tenemos a un trabajador, sino tenemos a un contratista. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Pues que algunas personas sí están laborando, tienen la naturaleza de trabajador y los empapelan y les dicen que es un contrato de prestación de servicios. Esa es otra discusión, que eso se le debe demostrar ya después al juez diciéndole, no, mire, él sí era un trabajador, él tenía derecho a cesantías, a primas y demás, pero y le hicieron pasar como contrato de prestación de servicios, esa es otra discusión. Pero si ahorita en este momento vamos a hablar de prestación de servicios, tenemos que remitirnos directamente al contrato. Si el contrato dice que el contrato se puede revisar precisamente por esas alteraciones, lo podemos aplicar. Pero aquí no le podemos aplicar el artículo 50, porque el artículo 50 habla para trabajadores. Ahora, todos los contratos comerciales o civiles traen ahora también, no necesariamente porque no esté en la cláusula,
sino trae en un principio que en latín es rebus sic stantibus, que es una necesidad de cuando hay una variación en las condiciones del contrato externas a las partes y que son también imprevisibles, pues se puede dar lugar a la revisión del contrato, de pronto por temas de incumplimiento y demás. Pero no voy a profundizar en eso porque no hace parte del derecho laboral. ¿Listo? Siguiente pregunta, por favor. Bueno, entonces la señora Luz Aldaña nos pregunta, ¿existen porcentajes para la disminución de sueldos fijos? No, como lo indicaba anteriormente, la ley no trae esas disposiciones de porcentajes. La ley es muy simple con eso. Sin embargo, sí trae un parámetro mínimo, porque como lo dije y he repetido varias veces, esto es de pisos y de techos. Entonces, el piso, es decir, el mínimo, es el salario mínimo. Yo no puedo reducir más del salario mínimo. ¿Listo? Pero entonces, siempre y cuando se respete eso, y es por la misma jornada, yo puedo tomar cualquier porcentaje que venga en mis cuentas. Que ya después haya un control ante el juez, si yo quiero demandar esa revisión del contrato, eso es la discusión. Pero en principio ya es, digamos que una libertad. Vamos con el siguiente. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, si mi empresa me entrega otro reduciendo mi salario a más del 50% y continúo haciendo mis labores normales, ¿cómo puedo llegar a concertar con el empleador? Bueno, mire, digamos que esa concertación se da en virtud de si hay para la empresa en la que trabaja una alteración del orden económico. O sea, la alteración del orden económico se está dando en la economía y es un hecho notorio. Pero como les explicaba ahorita en los ejemplos, no a todos los está afectando de igual manera. No los está afectando en el área de la salud, no los está afectando en el área de la comida, de los mercados. Entonces, puede que el empleador esté alegando eso, pero no se esté reduciendo sus ingresos, no se vean mermados sus ingresos. Entonces, eso depende directamente del objeto social, como bien lo he dicho, y de específicamente esas circunstancias. Entonces, esa revisión, si, digamos, la señora trabaja en un supermercado y el supermercado obviamente tiene ingresos casi que por el doble de lo que recibía antes porque todo el mundo está comprando ahí, ella puede decir, oiga, mire, es que prácticamente es evidente que usted no está teniendo un perjuicio, por favor, negociemos la reducción del salario porque es que no le aplica lo que la norma dice. Ahora, si es una vendedora, perdón, una entrenadora de un gimnasio y el gimnasio obviamente se sabe que no está funcionando, ni siquiera de manera virtual pueden dictar clases personalizadas, pues es válido decir que es necesario reducirlo ya en el porcentaje. Como es concertado, pues puede presentar una solicitud a ver si lo pueden variar, pero en la práctica no creo que se dé. Si no se dio en el momento en que le presentaron el documento, no creo que se dé de manera posterior. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias. Quizá hay alguien más de nuestros participantes que quiera hacer una pregunta al doctor Gamboa. Bueno, continuamos con la señora Clara Uribe. Clara Uribe. Por favor, señora Clara, active su micrófono. Buenos días. Buenos días. Bueno, mira, tengo la pregunta es que en el caso de suspensión temporal del trabajo, el pago de la seguridad social no se haría, ¿cierto? Entonces, si la persona necesita un servicio de salud al segundo o tercer mes que lleve suspendido su trabajo, no tendría ese servicio, ¿sí? No, mire, aquí le hago la aclaración. Cuando hay suspensión del contrato, las únicas obligaciones que permanecen son las del pago a la seguridad social en salud y en pensiones. Esos dos riesgos, digámoslo así. Entonces, salud, usted va a tener su servicio de salud normalmente y de pensiones va a seguir teniendo sus cotizaciones. Esa salvedad la establece la ley específicamente. No le pagan primas, no le pagan cesantías, intereses a las cesantías y demás, pero sí le van a pagar seguridad social en salud y en pensión.
Si no lo están haciendo, sí hay que reportar eso en una tutela o en cualquier eventual, después, posteriormente, una demanda, pero sí es obligación. No lo estaban haciendo en una empresa. Ok, hay una flagrante violación a la ley directamente. Y si por tutela, créame que es un proceso que se gana de una. Y obviamente, si no lo estaban pagando y ahora sí, esos periodos quedaron desprotegidos. Y entonces son, quién sabe cuánto tiempo de cotización está perdiendo ahí. Entonces, sí es algo que toca revisar. En todo caso, a las personas que les haya pasado un asunto de cualquier característica, nos pueden dejar sus datos, por favor, y les podemos dar una asesoría personalizada para evaluar su caso en concreto. Gracias, doctor. Bueno, Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando suspenden el contrato, pero la persona tenía vacaciones pendientes por disfrutar? Es importante aclarar que no todos los funcionarios fueron suspendidos y el empleador no quiere concertar con el empleado. ok, ese es un asunto que ha tenido bastante discusión, porque como bien lo decía inicialmente, tan pronto pasó lo del virus, las empresas lo primero que hicieron fue suspender los contratos porque como eso decía la ley, que se puede suspender por caso fortuito, fuerza mayor, todo el mundo lo suspendió. Sin embargo, en la discusión que se dio de decir, bueno, es que aquí hay otras alternativas laborales, una alternativa son las vacaciones anticipadas. Sabemos que todos los trabajadores tienen derecho a las vacaciones cuando han cumplido un año de servicios, tienen derecho a 15 días hábiles y hay unos que tenían vacaciones pendientes. Lo que el empleador debió hacer es primero, mire, un empleador es un administrador, ¿sí? Entonces, él tiene que decir, mire, ¿cuántas personas tengo embarazadas en la empresa? Uno. ¿Cuántas personas tengo prepensionadas? Tres. ¿Cuántas personas tengo incapacitadas? Cinco. ¿Cuántas personas tengo pendientes de vacaciones? 10. Listo. Entonces, comencemos a depurar. Los que tengan vacaciones, para vacaciones, los que estén embarazados, pues no les puedo suspender, no les puedo dejar con ninguna falta de ingreso, lo mismo con los prepensionados, lo mismo con las personas que tengan algún tipo de fuero, y empezar a ordenar a quiénes sí y a quiénes no, porque cada trabajador es diferente. Entonces, en ese orden, de manera respetuosa, sí se le podía solicitar al empleador que previo a la suspensión se le hiciera, se solicitaran las vacaciones y las pudiera disfrutar, porque igual en las vacaciones está el pago de esas vacaciones, ¿sí? Seguramente es que tomaron una decisión anticipada en virtud de la pandemia y obviamente no han revisado los casos de todos los trabajadores o de pronto de los que les convenían o no, pero sí hay, eso es un asunto discutible y lo he visto en sentencias de tutela. Acá quiero también aclarar, las tutelas pueden que todas tengan una decisión diferente, no hay una unificación todavía, no hay algo que sea una regla fija. Todo esto que les he explicado, no hay una regla fija de interpretación. Esto la descubriremos con el paso del tiempo cuando ya la corte, y bueno, los jueces revisen estos temas. Pero uno sí tiene que por lo menos transmitir esta información desde una manera prácticamente constitucional, ajustada a todos los principios, tanto de los trabajadores como de las empresas. Entonces, si yo veo que tengo otras opciones antes de suspender el contrato, yo lo que debo hacer es tomar esas decisiones para blindarme y decir, miren, no fue de mala fe que lo quise suspender, sino agoté todas las instancias que tenía en la mano. ¿Qué hice? Pues les agoté las vacaciones, ¿sí? Entonces, si estaba mal esa práctica, eso se puede hacer mediante una solicitud y en virtud también se le podría solicitar al Ministerio del Trabajo y en el tercero de los casos se le podría solicitar vía tutela, dependiendo pues obviamente si el trabajador está en alguna circunstancia específica de indefensión o se busca evitar un perjuicio irremediable. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, antes de finalizar, queremos agradecer a nuestro abogado John Gamboa por compartirnos sus conocimientos. A continuación, como ven en la pantalla, están nuestros números de atención. Recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan. En Facebook estamos como TG Consultores Call, en Instagram como TG Consultores Call, en Twitter como TG Consultores, en YouTube y en
LinkedIn. Entonces, recordamos finalmente que por favor nos dejen sus datos de contacto para recibir una atención más personalizada, de acuerdo pues a su situación laboral actual. Agradecemos su participación y les dejamos una pequeña votación para que califiquen nuestra videoconferencia. Muchas gracias. Gracias.